Vamos a presentarle a nuestros invitados. Están aquí el congresista Gino Costa y el historiador Daniel Parodi. Hay varios temas aquí. Gracias por estar en esta oportunidad, señores. Buenas noches. Pero no quería dejar pasar el tema Oviedo, ya que usted también es congresista. Tenemos esta encrucijada. Oviedo, sindicado por ser el líder de una organización criminal, los Guachiturros de Tumán, y además ser sindicado de la autoría mediata de 2 personas. Pero está el paraguas de la FIFA. La FIFA dice, usted me toca a Oviedo, nosotros lo suspendemos. ¿Qué hacer? Yo creo que habría que separar. La FIFA ha dicho que si se modifica la ley, el Perú entra en rebeldía con una organización internacional, y eso puede ser problemático para la participación de Perú, las responsabilidades que tenemos para organizar eventos internacionales, uno que se va a realizar este año, entiendo, de divisiones inferiores aquí en el Perú, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos complicamos la vida si modificamos esa ley. Pero, ¿por dónde ir entonces? Pero para efectos de cumplir, digamos, el fiscal está pidiendo 24 meses. El juez tiene que responder a ese pedido. ¿Se lo otorga o no se lo otorga? Si el juez lo otorga, Oviedo va preso. Nadie impide que como presidente de la federación él vaya preso. Él no está premunido de digamos, la protección que tienen los altos funcionarios públicos. Mejor entonces el Congreso que se haga a un costado. Yo creo que por ahora, ¿no? Por ahora ni siquiera tocar eso, porque le daríamos un pretexto a la FIFA de ponernos en una situación, al fútbol peruano, en una situación incómoda. Yo ahí discrepo de mi colega Jordi Lescano, a quien respeto mucho porque es congresista experimentado y valiente, pero creo que son 2 cosas diferentes. Podríamos discutir si conviene o no modificar esa norma. Yo creo que lo mejor por ahora es no abrirnos un frente con la FIFA. O sea, que el Congreso deje las cosas por ahora, por el cauce fiscal pero en todo judicial. Claro, pero eso no tiene nada que ver con la situación judicial de Oviedo. Si el juez otorga prisión preventiva, tendrá que ir preso. Nada impide que vaya preso como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Él no está protegido por digamos, la protección que tenemos los altos funcionarios como ministros o congresistas. Entonces no hay ningún problema. Se cumplirá y enhorabuena que se cumpla, porque como tú lo has dicho, esto tiene 3 años de obstrucción gracias a Inostroza. Así es. Fuera de juego Inostroza, entonces la justicia ha podido seguir su curso y ahora espero que el juez, en efecto, porque está acusado de 2 homicidios, delitos graves. El fiscal ha pedido 26 años por cada uno de ellos. Entonces, cuando menos, tiene que ir a prisión mientras termina la investigación. Espero que el juez otorgue la medida. Y además hay que recordar otra cosa. En octubre último, Oviedo quiso meter un amparo, ¿no? Quiso meter un amparo, pero el Poder Judicial se lo rechazó porque en el Poder Judicial ya no estaba el hermanito, para ponerlo en contexto, ¿no? Todo este proceso se arrastra 3 años de trabajo del fiscal Carrasco porque estaba Inostroza. Inostroza blindó a Oviedo. Inostroza recibió entradas para el Mundial. Está en los audios. No solo recibió entradas, sino que, dinero, digamos, pudo ir al Mundial gracias al financiamiento que le otorgó Oviedo. Pero además de ese financiamiento al que tú te refieres, que creo que fue más de $5.000, deja constancia a uno de los colaboradores eficaces, que creo que es el señor Camayo, que le pagaba 3.000 soles al mes a Inostroza, para que Inostroza lo mantuviera informado y lo ayudara en su estrategia de obstrucción de la justicia. E incluso parte de la tarea de Inostroza era revisar los escritos del abogado defensor de Oviedo para asegurarse que estaban bien encaminados en el objetivo, ¿no es cierto?, de obstruir la justicia. Bueno, vamos a ver qué pasa con Oviedo. Mañana hay novedades. Mañana debe saberse si se programa ya la audiencia, porque esto lo pide el fiscal ya lo hemos visto, ¿no? Esta es una serie que la vemos todos los días. El fiscal pide, el juez dictamina, acepta o no, y con eso no hay blindaje de FIFA, ¿no? No hay blindaje de la federación, no nada. Hay nada. Simplemente el señor se iría a prisión preventiva. Una cosa es el ciudadano Oviedo y otra el presidente de la federación, o sea, no tiene nada que ver. Exacto. En absoluto. Ahora sí, vamos de lleno al primer tema, que es Alan García. Alan García, la novedad hoy es que el gobierno de Uruguay, a través de su embajador aquí, ya recibió la información
de parte de Cancillería. El vicecanciller Hugo de Sela ha recibido ya la información de parte del gobierno peruano sobre el caso Alan García, porque Alan García se quiere asilar en Montevideo, Uruguay. Justamente queremos hablar de eso con nuestros invitados. Vamos a escuchar primero lo que dijo el embajador Carlos Barros a su salida de Cancillería de Torre Tagle. Solo para decirles que el vicecanciller me entregó la documentación que va a ser enviada de inmediato al gobierno del Uruguay. Muchas gracias. ¿Cuánto va a durar el trámite? Todo el tiempo que sea necesario. ¿Y cuál es la fuente de información que le dan en este momento? Todavía no leí los papeles. ¿Considera que hay persecución política? Yo no considero nada. Bueno, a ver, vamos con Daniel Parodi, que es historiador y hasta el año pasado militaba en el Partido Aprista. Tiene una línea de pensamiento, además, que no necesariamente se alinea a los que hemos visto defendiendo a Alan García, ¿no? Mulder, etc. Y Uruguay tiene la historia, por lo menos eso es lo que hemos sabido en las últimas horas, o en los últimos días, de otorgar asilos. La pregunta de cajón, la pregunta de coquito. ¿Alan García la hace con el asilo? Tiene Uruguay la historia de otorgar asilos, pero él dice, soy un perseguido político. Ahora que tiene esta documentación el gobierno de Uruguay, que se la va a hacer llegar en las próximas horas, ¿cómo sopesar eso? Perseguido político con los procesos contra la corrupción. Permíteme una reflexión histórica. Ramón Castilla, José Rufino Echenique, Alberto Ulloa Cisneros, Augusto Durán, Aya de la Torre, Alberto Pizango, Jaime Salinas, Delia Reboredo, son personajes políticos que en determinado momento fueron asilados, fueron a embajadas y sus asilos fueron aceptados. Pero ellos ¿Cuál es el denominador? Cargos de imputación. ¿Cuál es el denominador sucio común? En el siglo XIX eran perdedores de guerras civiles, esas guerras entre caudillos. Ajá. Y en el siglo XX son perseguidos por oponerse a dictaduras, como Aya de la Torre, como Delia Reboredo con el Tribunal de Garantías al oponerse a la tercera reelección y tal. El único caso que no encaja ni con estas luchas caudillescas que te tenías que meter a una embajada porque te mataban, o que te agarre un dictador tipo Odría, es el de Alan García, que la imputación que está por verse es de corrupción. Entonces, esa diferencia podría ser precisamente el punto de quiebre, máxime porque en la Convención de 1954, que es de la cual se ha estado hablando, en el punto 3 se señala que si la persona está procesada y tal, no se le puede conceder el asilo. Entonces, yo creo que a pesar de la tradición uruguaya de asilar a quien lo solicita, este es un caso muy especial, muy sui generis, y hay que ver también si el gobierno de Uruguay se quiere comer la papa caliente de asilar a Alan García. Lo que se dice es Tabaré Vázquez y Alan García se conocen de antes. El gobierno uruguayo, como ya le dije a Daniel, tiene tradición de otorgar asilos. La información que hoy el vicecanciller le debe haber entregado al embajador debe ser lo suficientemente voluminosa y contundente. Hay quienes dicen que Vizcarra no debió llamar a Tabaré Vázquez para decirle, oiga, ya lo recibí, si no está en los canales de Cancillería. ¿Cuál es la evaluación suya? Porque aquí lo que se dice también es, oye, Alan García no ha dado puntada sin hilo, es decir, por algo ha apuntado a Uruguay. A mí me parece que ha hecho bien el presidente de hablar con el presidente de Uruguay, porque está en manos de Uruguay decidir si le otorga el asilo. Y si se lo otorga, esto va a impedir la acción de la justicia en relación con el señor García. Y sentar un pésimo presidente, porque Toledo va a tener la excusa perfecta de que en el Perú hay persecución política y por tanto no va a ser posible extraditarlo. Y nosotros a lo mismo desde España. Y todos los investigados hoy día por los casos Odebrecht, digamos, esgrimirán el mismo argumento y
acudirán a la Embajada de Uruguay para que les otorguen el mismo asilo. Y lo mismo puede ocurrir incluso a nivel de América Latina, porque este es un fenómeno de naturaleza regional que afecta a Brasil y otros 12 países de la región. Entonces, Uruguay tiene que tener mucho cuidado con la manera como define la existencia o no de persecución política en el Perú. Por eso me parece que hace bien el presidente tomar en contacto con él, decir, oye, vamos a informarte adecuadamente. Ha sido una conversación muy corta, pero está en todo su derecho. Y creo que también están las fuerzas políticas peruanas que consideran que acá no hay persecución política, en ir a Uruguay y tomar contacto con sus contrapartes para informarlas de cuál es la situación en el Perú. No estamos en Venezuela, no estamos en Cuba, no estamos en la dictadura de Velasco o en el régimen autoritario de Fujimori. Entonces, acá no hay un ejecutivo que controla las instituciones públicas, digita a jueces y fiscales. Eso ocurrió por última vez en los 90. Ya no más. Podemos estar de acuerdo con las decisiones, con cómo se comporta el juez, con lo que declara, las decisiones que toma Concepción Carhuancho. Pero hay una instancia superior a la cual los que no están de acuerdo van, y está el Tribunal Constitucional funcionando y hay libertad de prensa. Entonces, no hay persecución política. Y eso es lo que tiene que saber el gobierno uruguayo y tenerlo en cuenta, porque si hace un mal juicio sobre esto, como digo, está creando pésimos precedentes que van a complicar la lucha contra la corrupción en toda la región. Tú hacías en el inicio de tu análisis mención a nombres históricos de asilados que, claro, eran auténticos perseguidos políticos, o por lo menos la historia los reseña así. ¿Cómo escribe Alan García su historia con este pedido de asilo político, teniendo en cuenta la evidencia que hay y que, claro, como dice el congresista Costa, podrán decir que hay intervención del... No, ¿cómo era? El presidente Vizcarra quiere intervenir el Ministerio Público, pero no, está el señor Chávarri. Es decir, no hay, o dígame usted si existe, una evidencia de intervención política directa para justificar el pedido de asilo. ¿Cómo queda Alan García en su historia y cómo arrastra esta historia al APRA? A ver, hay que considerar que Susana Villarán está con impedimento de salida del país, también está el presidente Kuczynski, lo están los Humala Heredia, que han pasado 10 meses en la cárcel inclusive. Esto solamente creo que ya desbarata la idea de la persecución política, de los asilados de antes. Para hacer un pequeño paralelo, Jaime Salinas López Torres, el hijo de Jaime Salinas Sedó, lo secuestran a él también, prácticamente lo torturan, tiene que irse a Argentina 3 años. Delia Reboredo, Marzano, con el Tribunal de Garantías en ese entonces se opone a la ley de interpretación auténtica, se les viene encima una dictadura, y Aya de la Torre, que Odría lo estaba persiguiendo para matarlo. Entonces estamos hablando de asilo político porque eran perseguidos políticos. ¿Quién persigue a García ahora? Absolutamente nadie. La manera como Aya de la Torre, permíteme una breve anécdota, ingresa a la Embajada de Colombia. Él va en un automóvil muy grande entre los pies de 3 reinas de belleza, que eran las hermanas Cox, hermanas de Carlos Manuel Cox, uno de los líderes históricos del APRA. Ajá. Entonces llega el carro a la puerta de la embajada, se abre la puerta, salen las chicas muy guapas, porque estaba la policía secreta de Odría vigilando, las chicas distraen a la policía y allí Aya de la Torre es que puede entrar a la embajada porque lo querían agarrar en la puerta. Entonces esa situación no tiene absolutamente nada que ver con Alan García. ¿Cómo arrastra al APRA? Hoy. Pues no solamente la cuestión del asilo. Permite que te interrumpa, porque sí. Mulder ha dicho, toda la dirigencia en pleno está apoyando esto. De hecho, dice que los dirigentes apristas, los más connotados, los que se les ve en el Congreso, que son parlamentarios, le dijeron, García, asílate. Ahora, a ver,
En primer lugar, yo no sé de qué dirigencia están hablando realmente, porque el Jurado Nacional de Elecciones anuló todo lo actuado en el último Congreso. El CEN es ilegal, la Comisión Política también es ilegal. Solo tiene mandato vigente el Tribunal Electoral para convocar a un nuevo Congreso que regularice las cosas. Entonces no hay en el APRA una dirigencia legítima. ¿Cómo arrastra Alan García al APRA no solo ahora por la cuestión del asilo, sino desde esta alianza con el fujimorismo, que es la que a mí me aleja del partido, que comienza con la primera mesa directiva, y cómo conforme se complica la situación por los audios y tal, y cómo la justicia peruana se posiciona y frente a eso, la alianza afro-fujimorista se consolida haciéndole mucho daño a la imagen de un partido que tuvo 2 generaciones que se sacrificaron por la democracia. Y bueno, la cuestión de arrastrar al APRA a este asilo es la cereza en dulce de una crisis de un partido que no creo que la merezca, ¿no? El factor salvoconducto. Vamos ahora a hablar de eso, porque eso es en el escenario, ¿no? Ese salvoconducto tendría que emitirse en el escenario de que Uruguay le otorgue el asilo a Alan García. La pregunta es, ¿debe el gobierno peruano o está en la obligación, hay muchos que dicen que sí, otros que dicen que no, de otorgarle ese salvoconducto para que García se vaya a Montevideo? Bueno, yo creo que en primer lugar la Convención del 54 establece claramente que solo en caso de clara persecución política se otorga el asilo. Entonces el gobierno peruano podría eventualmente sostener que si es que se le otorgara el asilo, se está, digamos, vulnerando ese principio de la Convención del 54. Pero en todo caso, la Convención sí dice que, digamos, otorgado el asilo, que es una decisión del Estado, digamos, que recibe a la persona que lo solicita, le corresponde a ese Estado determinar si se lo otorga. Otorgado el mismo, el Estado en cuyo territorio se encuentra esa embajada tiene que otorgar el salvoconducto para hacer efectivo. Entonces, se lo tiene que dar la figura jurídica. Entonces, entiendo que eso es lo que correspondería hacer. Han habido casos donde eso no ha ocurrido y yo no soy un especialista en la materia. Pero para usted, ¿qué es lo que corresponde? Ahí me o da lo la que se debe impresión hacer? de que si hace mal, digamos, hace un mal juicio de la situación el gobierno que otorga el asilo, yo creo que el gobierno territorial tiene derecho de decir, oye, ahí te equivocaste. Pero en realidad, leyendo bien la convención sí obliga al Estado a reconocer esa decisión de Uruguay en este caso, pero al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de que se recurra al mecanismo de la extradición. O sea, tampoco es que el asilo es una medida que lo sustrae o lo obliga, de la justicia peruana para siempre, porque está en la Convención el reconocimiento de que el Estado perjudicado por esta medida puede eventualmente recurrir a la extradición. Pero ya sabemos lo que cuesta la extradición. Claro. Ahora voy con Daniel para hablar del no está descartada porque la propia Convención la contempla. Pero el salvoconducto es finalmente el documento, pero que Uruguay, ¿no?, en la eventualidad del asilo, nos diga, señor, este expresidente es un perseguido político y por eso le doy el asilo. O sea, no le doy el asilo por otra razón. Al ser perseguido político, ¿qué pasa con los procesos contra la corrupción? ¿Cuál debiera ser la voz del presidente Vizcarra cuando un gobierno, ¿no?, extranjero le dice al Perú, no, esto pinta mal, tú estás siendo perseguido, no, tú estás persiguiendo a este señor, y ojo, está Keiko Fujimori con detención preventiva, está Inostroza en Madrid arguyendo también persecución política. Entonces, ¿qué pasaría con los procesos contra la corrupción con esta decisión de Uruguay? Bueno, yo entiendo que pueden continuar, ¿no? Si la propia convención contempla que es posible
que se solicite a la persona a la que se le concede el asilo, se le solicite para extraditarla, ¿no? Eso significa que los procesos judiciales, si existen, pueden seguir su curso. Lo que pasa es que la convención está diseñada no para las personas que están procesadas. La convención dice no se aplica para las personas procesadas, salvo, ¿no es cierto?, que ese proceso o que no exista o que sea un proceso claramente dirigido políticamente, que solo puede ocurrir en un país como Venezuela hoy día. Claro, o pero eso es lo que están en el diciendo, Belajato, pues. o durante la década de los 90. Pero eso es lo que están diciendo, pues. Rosa Bartra dice que vamos camino a Pero Venezuela. no hay ninguna evidencia de eso. Pero puede no estamos, pues, en la usarle época del fake news. Pero puede, Repite, está bien, repite, pero repite. por eso tenemos que hacerle saber al gobierno de Uruguay y al pueblo uruguayo qué cosa es lo que está en juego, que eso no es verdad. ¿Quién se lo puede creer? Solo, digamos, quienes encuentran en esto un perfecto argumento de defensa. ¿Tiene que darle el gobierno el salvoconducto, Daniel? ¿O puede decir, oiga, no se lo doy, así como hizo Odría con Haya, y Haya se quedó no sé cuántos años, 6, 7, 8 años, 5 años, sí. 5 años en la Embajada de Colombia? Bueno, y Alan emularía a Haya, ¿no? De nuevo. A ver. Claro, unas cuestiones previas. He escuchado a César Nakazaki decir que si finalmente Uruguay otorga el asilo es la derrota del gobierno, la derrota de nuestro sistema de Porque algunas defensas, ¿no? La defensa de Keiko, la defensa de Nostroza, la defensa de todo lo demás, pueden tomar eso como precedente. Yo quiero sostener la tesis contraria. Quiero sostener que el Perú, con su nuevo Código Procesal Penal, que ahora tanto la Fiscalía como el Poder Judicial están aplicando, se están anotando triunfos muy importantes que pueden ser un ejemplo para la región. Tenemos a la corrupción arrinconada, y el hecho de que Uruguay tome una decisión particular sobre un pedido de asilo no empaña una actuación de la justicia, que al contrario, yo espero que persevere y que se imite en la región, ¿no? Entonces, ahora, respecto del salvoconducto, si es que Uruguay da el asilo, yo creo que el Perú inmediatamente tendría que darle el salvoconducto en primer lugar. Dárselo. Sí, inclusive por una cuestión de imagen, es decir, ¿cuál es el mensaje? Nosotros como Estado peruano actuamos conforme a derecho, y al otorgarle el salvoconducto a este señor, estamos precisamente demostrando que aquí no hay persecución política, pero se lo damos, que aquí no hay una dictadura. Yo creo que sí, que deberíamos ir a La Haya y que sentar una posición ante la comunidad internacional, defendiendo las razones por las que consideramos que nos enfrentaríamos a Uruguay. En principio, en el caso de Haya de la Torre, efectivamente fueron Colombia y el Perú los enfrentados, con la diferencia de que a Haya de la Torre no le dieron el salvoconducto, y acá nos estamos poniendo en la posición, al menos es mi punto de vista, de que el Perú sí le debe dar el salvoconducto, y yo creo al revés. Yo creo que si es que Uruguay le otorga el asilo a Alan García, eso va en contra de la imagen de Uruguay y de su propio gobierno, que podría pasar a quedar ante la opinión pública de la región como el, entre comillas, paraíso de los acusados por Odebrecht. O sea, ¿a dónde van los investigados por Odebrecht? Al Uruguay. Entonces, yo creo que no es mala imagen para el Perú, claro. Es mala imagen para el Uruguay. Ahora, hay quienes dicen, los he leído a lo largo del día, que hay hechos que no ayudan, ¿no? A ver, el allanamiento de hoy al estudio Oré, de parte del fiscal José Domingo Pérez, con la anuencia o la decisión judicial del juez Concepción Carguancho, ¿ayuda? Es decir, ¿hasta qué punto llegará el allanamiento a un estudio? Sí hay quienes dicen, oiga,
la evidencia de los aportantes falsos ya la tenías con los testigos protegidos. ¿Por qué entrar a un estudio de abogados cuando el derecho constitucional a la legítima defensa, que está cautelado, está reservado, se puede ver afectado? Porque lo que dice José Domingo Pérez es, a ver, yo quiero ver esto, ¿no? Pero también puedo ver esto, ¿no? O sea, yo solamente estoy recogiendo la información de los aportantes, pero también está la de la defensa. Está, digamos, respalda el allanamiento, cree que eso puede sumar de mala manera lo que hay que a la imagen del preguntarse Perú. no es si afecta a la imagen, sino si es una medida legal. Las dos cosas, ¿no? Otorgada por un juez, no, o sea, no es el fiscal que hace lo que le da la gana. El fiscal le dice, voy a hacer esto por estas razones, y el juez le otorga la medida, que es una medida que está contemplada en la legislación. O sea, este fiscal es una persona, si tú quieres, desde el punto de vista procesal, muy agresiva, pero se mueve en el marco de la ley. Y utiliza todas las herramientas que le da la ley para llevar a cabo su investigación. Él está tratando de obtener evidencias, ¿no es cierto?, de que se ha pretendido obstaculizar la acción de la justicia amedrentando y sobornando a testigos. Y cree que lo puede probar entrando a las cuentas del estudio. Hasta donde yo he podido ver, no conozco el caso en profundidad, pero entiendo que no es que le han dado libertad para entrar a revisar los expedientes y vulnerar el secreto profesional, que sí sería gravísimo, ¿no es cierto? Eso ya no sería legal, pero está pidiendo conocer la información contable para saber si se pagó o no soborno a los testigos. Y eso es perfectamente legal, o sea, puede parecer excesivo, pero yo me pongo del lado de quienes dicen, oye, está bien, lo que ha pasado siempre acá es que lo que ha primado es la impunidad, porque no hacemos nada. Cuando empezamos a hacer, oye, no, cuidado con el allanamiento, cuidado con esto, cuidado con la prisión preventiva. Recuerda que cada vez que hay una medida, ¿no es cierto?, saltan hasta el techo algunos, pocos, pero son, o sea, algunos fuertes y poderosos que se sienten incómodos por esta lucha contra la corrupción. Yo la veo en el marco de la ley y en ese sentido me parece bien y respaldo, porque hasta ahora no he tenido elementos para sentirme defraudado por la acción de estos fiscales y de estos jueces. Que no estamos acostumbrados. En el Perú es la primera vez que la justicia actúa como debe ser, y es la primera vez que todos aquellos sectores vinculados a la corrupción y que vivieron en el reino de la impunidad se sienten amenazados. Entonces llama la atención, genera resquemor, inclusive en tirios y en troyanos, inclusive en gente honesta se asusta, le parece exagerado los 36 meses, pobrecita Keiko, ¿qué será de sus hijas? Porque hay toda una mentalidad un poco sentimental de los peruanos al respecto, y que además no estamos acostumbrados a una ley que se aplique a rajatabla. Pero si es que queremos cambiar nuestra forma de ser como país, tenemos que apoyar estas medidas que, como dice Gino, están dentro del marco de la ley. De eso se trata, cambiar la mentalidad. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que un hecho como este, que además tiene el respaldo del juez, es válido. De hecho, se han producido, hay evidencia de, por ejemplo, allanamientos al estudio Rebasa, al estudio Alcázar, al estudio de las casas, ¿no? Cuando fueron allanadas por el equipo especial anterior, en el caso de Gustavo Salazar, ¿no? Y hasta 3 oficinas en un piso, ¿no? Ha pasado además en otros países. Mi preocupación o mi reflexión iba en torno a que un hecho como este, sumados con lo que ellos, ¿no? O sea, Alan García, Keiko Fujimori, están presentando como persecución política, podría servir. Pero no es persecución política, son medidas de la justicia que ellos pueden cuestionar. No les gustan, apelan. No les gusta, vuelven a apelar. No les gusta, van al Tribunal Constitucional. Claro. Se discute en los medios, estamos discutiendo esto. Hay libertad de expresión. ¿Cómo que persecución política? O sea, persecución política es cuando tienes un poder ejecutivo que controla todos los poderes del Estado, los subordina, ¿no es cierto?, y los digita. Y actúa sobre la otra cosa sociedad que no ayuda para perseguir es a sus enemigos la agresión políticos. a Alba Castro, ¿no?
no ayuda en nada la agresión a Alba Castro, ¿no? En el Twitter la gente me estaba preguntando que usted estuvo ahí el domingo. Yo estuve ahí y la he rechazado y la rechazo enfáticamente. Pésimo. Pero yo también rechazo cualquier insinuación de que yo pueda haber estado asociado a un hecho de esa naturaleza. Por el contrario. O sea que eso me parece muy mal y ojalá que no se repita porque se hace daño, sin duda. Pero que eso sea como consecuencia de una persecución política, tampoco, es un hecho repudiable. La gente que estaba ahí no debió agredir a este señor que iba a visitar. Ahora, usted que estuvo ahí, ¿qué hacía ahí Alba Castro? Llegaba para entrar a la residencia. A visitar a García. Sí. Hubiera sido ideal que entrara por el otro lado, donde estaban las huestes apristas, digamos, pero entró por donde estaba, digamos, la gente fue a provocar, protestando contra el pedido. ¿Podría pensarse eso? Como que creo que no supo por dónde llegar. No me atrevo a decir. Pero mira, y la gente eso que estamos viendo, eso es cobarde. Le meten un tacle, lo tiran al suelo. Eso no. Estamos viendo las imágenes. Jaime, es cobarde, es deleznable, ¿no? Es repudiable, pero es un hecho aislado. O sea, desprender de allí que en el Perú hay persecución política. Totalmente. O hay una dictadura, lo que van a usar absurdo. Como argumento para la persecución política. Y van a seguir, pero ¿qué más? Van a seguir encontrando argumentos. Como argumento? O sea, esa manifestación estaba organizada por el presidente de la República, ¿para qué? No estaba organizada por el presidente, son varios colectivos, ahí se les puede dar el nombre y apellido de ellos. Es una responsabilidad de ellos. ¿Qué otros argumentos de persecución política hay? De que el presidente ha pedido que el fiscal de la Nación dé un paso al costado. No ha sido el único lo que lo ha pedido. Que está las encuestas sistemáticamente lo solicitan. En una pesquisa judicial por los cuellos la blancos. mayoría de fiscales superiores del país le han pedido que dé un paso al costado. Entonces, y hay otro tema, que Alan García, al pedir asilo en la Embajada de Uruguay, coloca al expresidente Humala, que no es santo de mi devoción, ¿no? en la posibilidad de posicionarse, de lanzar una carta abierta, y él, que también tiene impedimento de salir del país, decir que aquí no hay persecución política. Por Dios, no vivimos una dictadura, al revés, vivimos una democracia que quiere consolidarse y que busca hacer retroceder a la corrupción, que es el paso primero para avanzar, y estamos en ello. Ese es el esquema y eso es lo que tenemos que mostrar a la comunidad internacional. Gino Costa, Daniel Parodi, muy agradecidos por esta conversación. Encantado, ha sido Jaime. de lo más interesante, de lo más, además, rica y profunda, con historia y con el análisis político de ambos. Les estoy muy agradecido. Claro, porque al final lo que quieren algunos es que mejor nos hagamos los locos, ¿no? Es la primera vez en casi 200 años que vemos que las instituciones funcionan. Como estamos acostumbrados a que en casi 200 años las instituciones no hayan funcionado, que los hermanitos hayan digitado las causas, los procesos, los juicios y los hayan pasado por agua tibia y por la lavandería, aquí a todo el mundo se le paran los pelos. Aquí todo el mundo grita, se desgañita y Alan García, claro, pide asilo político. Lo que quisieran, creo, es que nos hagamos todos los locos, ¿no? Vamos a hacernos todos los locos. Mejor le decimos a la Fiscalía, oiga, no moleste más, nos quedamos todos tranquilos, como en los tiempos de mi abuela, ¿no? Cuando se metía todo debajo de la alfombra y nadie decía nada. Alan se queda tranquilo, saquen a Keiko de la prisión preventiva, Humala nunca cobró $3 millones y listo, y seguimos todo bien, todo happy, todo paja. No, pues, las instituciones están funcionando. Hay un fiscal que está acusando con evidencia. Lo que pasa es que en el Perú no estamos acostumbrados a que las instituciones hagan su trabajo. Estamos acostumbrados a que todo se meta debajo de la alfombra, como se hacía en los tiempos de mi abuela o de vuestras abuelas. ¿No? No, pues, ahora hay instituciones que funcionan. Y si hay instituciones que funcionan, enhorabuena, porque el Perú está funcionando. Y eso le queremos decir al Uruguay. Aquí las instituciones no funcionaban y ahora tenemos evidencia, investigación, acusación. Así que no le den el asilo a Alan García, porque él no es un perseguido. A él no se le persigue por sus ideas, se le persigue porque tiene una investigación, porque de acuerdo a la evidencia que hay hasta el momento, un fiscal ha podido encontrar
que hay un camino, una ruta de un dinero que provendría de Odebrecht. Y lo que se necesita es investigarlo, no que se asile en Montevideo. Vamos a la pausa. Viene Víctor Andrés García Belaúnde. Hay muchas cosas que hablar, porque nada está dicho.